que realizar la tabla periódica de los elementos químicos, ya. También les solicité por mensaje a su grupo de WhatsApp que todos tuviéramos, por favor, a mano la tabla periódica. A ver, si lograron conseguir todos la tabla periódica. Pues en esta clase es bien importante porque vamos a trabajar con la tabla periódica de los elementos químicos. Vamos a ver algunas estructuras, algunos grupos de elementos y de ley necesito que la tengan a mano. ¿Alguno de ustedes no la tiene o todos sí lograron conseguirla? No sé si me pueden compartir o me pueden opinar, tal vez. Ya, hay una No, profe, compañerita. sí, yo sí tengo la tabla periódica. Ya. Aparte de bueno, el Michelle sí. Ya. Eh, Déjeme ver los mensajes. Ya. Estimada Ariana, verás, de la tarea que les mandé a hacer, mija, sí, les mandé a hacer la tabla para el día bueno, el trabajo vencía ayer lunes a la medianoche, ya. Ese trabajo les mandé a hacer a mano. ¿Tienes tal vez a mano esa tabla, Ariana? Tal vez te puede servir esa, por eso es ya. Correcto, Ariana. Entonces, con esa trabajarías, no te preocupes. Con que tengas esa nos va a ayudar bastante. De hecho, la confección, algo nos ibas a decir, Emilio. Adelante. Tu micrófono está habilitado. Parece que ibas a Ay, preguntar algo. no, profe, no, no, Ah, no ya. era sobre si tenía la tabla, parece que se me quedó activado. Activado tu micrófono, ya. No te preocupes. Tranquilos. Bien. Entonces, como les mandé a confeccionar una tabla periódica a mano, ¿verdad? Esa tarea vencía ayer a la medianoche. Yo ya les he de revisar eso posteriormente entre mañana y el jueves les voy a revisar esa tarea. Para el día viernes ya tenerles esa calificación. Eh, bueno, ustedes como confeccionaron la tabla periódica, díganme si tuvieron tal vez alguna dificultad, ¿qué de novedoso encontraron? A ver, vamos a un poco a participar ya. Voy a irles preguntando personalmente. Si es que nos habilitan el micrófono, mucho mejor, o sea, para que opinen y digan qué cosas dificultosas o novedosas encontraron en la tabla periódica. Por ejemplo, a ver, voy a tomar. Michelle, por ejemplo. Michelle, de pronto, ¿tuviste alguna dificultad, algo novedoso que hayas hallado al elaborar la tabla periódica de la tarea? No, Inge, pues ahí recordando de los viejos tiempos de cuando estaba en el colegio, me hacían hacer igual así la tabla periódica. Y de Ya. ahí, no, pues me di cuenta que me he olvidado nos Los hacían símbolos. aprender de memoria, sí, Ujú. los símbolos, pero esta vez me doy cuenta que me he olvidado algo. Ya, no se preocupen, sí. Suele pasar, ¿no? Tanto tiempo que uno los ve esto lo toca tal vez de haber tocado en segundo de bachillerato los elementos químicos. Después ya pasaron a tercero de bachillerato y ya claro, ya son algún tiempo que pasa, no se preocupen. Eh, de pronto, vamos, tal vez Yasmín, ¿tuviste alguna dificultad? Algo novedoso tal vez al elaborar la tabla, o sea, me refiero a algo que hayas encontrado de peculiar en la tarea. Yasmín, ¿sí está ahí? Ya, No, Inge, no tuve ninguna dificultad al hacer la tabla periódica. ya, perfecto. Una pregunta, ingeniero. Adelante. El, en la ese ¿cómo es? Del símbolo en el que estaba un nitrión, estaba solo con 3 puntos. ¿Por qué? ¿Cuál me dices? Tres puntitos de no te escucho. Repíteme la pregunta, por Un, favor. ¿Por qué se encuentra el compuesto uni, un nitrión solo con 3 puntos? ¿Cuál Algunos más han estado, pero elemento dices? del número 7
en la sección 3 de A, 3A, en la parte de abajo. Ah, ya sé cuáles dices ya. Ya voy a responder la pregunta. ¿Por qué tienen 3 letras, me quieres decir? Porque normalmente los símbolos químicos normalmente... No, 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 ¿por qué tienen solo 3 puntitos? O sea, solo puntos de, ¿cómo se llama? ¿puntos de qué? Pero piénsale bonito tu pregunta porque no te entiendo, o sea, tu pregunta. ¿3 puntos de qué? ¿Tres electrón? Ah, no, solo puntos suspensivos se encontraba ahí y me estaba con duda de eso, ¿por qué? Ah, ya. Verán, ahorita vamos a visualizar. Ahí va a salir tu inquietud, ¿ya? Voy ahorita a proyectarles un rato la... Necesito que por favor todos ahorita tengan a mano ya la tabla periódica. Vamos a... Les voy a indicar, bueno, cómo es la ubicación, o sea, por qué cada elemento químico, digamos, hay unos que están clasificados, no sé, como alcalinos, por qué otros son, no sé, halógenos, por qué otros son metales de transición o metales pesados, etcétera. Todas esas dudas vamos ahorita a aclarar. Incluso la que ahorita, como es de Emilio, nos está preguntando del elemento químico, por qué tiene esos 3 puntitos y qué significa eso ya. Todo eso ahorita vamos a aclararlo. Lo que necesito es que por favor tengan a mano su tablita de los elementos químicos y voy a proceder a explicar. Verán, si alguna cosa no entienden, una vez que yo acabe de explicar, les pregunto ya, porque yo ahorita voy a proyectarles la tabla periódica por la pantalla, entonces luego de la explicación vienen las preguntas. ¿De acuerdo, chicos? Ya. En este momento voy a proyectarles, solo permítame un rato acá. Acá tengo, ya voy a un rato para que no se me, como al comienzo casi se apaga este programa, le voy a un poco a bajar el peso. Quitémosme mi imagen y ahorita les voy a proyectar el pizarrón virtual. Perfecto, ahí tenemos el pizarrón virtual. Listo, entonces atención, miren chicos, ya. Bien, tenemos ahí nuestro pizarrón virtual, pero tenemos la tabla de los elementos químicos, aún sin ellos, o sea, sin los símbolos químicos. Solamente le tenemos ubicada vacía, ¿ya? ¿Por qué está de esta manera vacía? Para indicarles respectivamente. Verán, entre las curiosidades que de pronto yo esperaba que ahorita me dijeran, me iban a preguntar, bueno, ahorita van a salir de dudas, ¿no? Por ejemplo, ustedes pueden darse cuenta que si elaboraron el trabajo, que como les dije, ya les voy a revisar, se dan cuenta que tenemos 18 filas, perdón, 18 columnas, es decir, ustedes, las columnas recuerden que se toman en cuenta de abajo hacia arriba, ¿sí? O viceversa, de arriba hacia abajo, ya. Esto recordemos que para nosotros se llaman columnas, ¿sí? Así como cuando construyen las casas, saben decir las columnas que soportan la casa, ¿no es cierto? Los maestros constructores, ya, las columnas. Las columnas van de arriba hacia abajo o viceversa, de abajo hacia arriba, no hay problema. Pero las columnas es todo lo que viene en forma vertical, ¿ya? ¿De acuerdo? ¿Está entendido? Esa parte sí está entendida. Por ejemplo, esta es una columna. Mira, la columna 6 sería todos los elementos que están aquí. Si yo hablo y digo la columna 11, por ejemplo, es esta de aquí. Si yo digo la columna 15, son todos los elementos que están aquí. ¿De acuerdo? Las columnas van desde arriba hacia abajo, en forma vertical. ¿Ya? ¿Está entendido, chicos? Listo. Ahora, ¿qué más podemos visualizar en nuestra tabla? Entendamos lo siguiente. Las columnas van, como les explicaba, en forma vertical y tenemos en total 18, ¿sí? O sea, tenemos 18 columnas. Si tengo 18 columnas, repito, no son filas, no se confundirán. Filas es otra cosa. Como tengo 18 columnas, en química las columnas se conocen también como grupos. De en adelante, o sea,
Para nosotros las columnas, mejor vamos a esclarecerlas o a referirnos como grupos, ¿ya? Es decir, yo puedo decir, en lugar de decir la columna 18, voy a decir el grupo 18, ¿sí me hago entender? Es decir, este vendría a ser el grupo 18, ya no la columna. Si yo trabajase con este de aquí, con los elementos de aquí, estos vendrían a ser los elementos del grupo 14. ¿Entendido hasta ahí? Si yo trabajo con los de la columna, el grupo 1, sí, son los de acá. Si yo trabajase con los de aquí, serían el grupo 4. Ya. ¿Entendido hasta ahí, muchachos? Esa es la, repito, nosotros vamos a llamarles ahora grupos. Grupos de elementos. Grupo 4, grupo 5, qué sé yo, el grupo 10, el grupo 18. Ya. Hasta ahí está comprendido, chicos. ¿Tenemos alguna pregunta tal vez? No, profe, todo claro. ¿Puedes repetirme la pregunta? ¿Todo claro o alguna No, sí, pregunta? todo claro, profe. Ya, perfecto. Todo claro, ingeniero. Ya, bien. Listo, entonces eso anotarán en sus cuadernitos o para que se den cuenta, ¿ya? Eso se llaman grupos. Listo, volviendo a nuestra tabla periódica. Entonces, en la tabla que ustedes tienen a mano, en la tablita que ustedes tienen a mano, por ejemplo, aquí ustedes tienen el primer elemento que ustedes tienen en este, voy a subrayar. El elemento que ustedes tienen aquí sería el hidrógeno, ¿verdad? Ya. Por ejemplo, ¿cuál es el que tienen aquí? ¿Qué elemento estaría aquí? En el segundo. Litio. Exacto, el litio, ¿verdad? Ya. Entonces dan cuenta que ahí tenemos el sodio, el potasio, el rubidio, el cesio y el francio, y todos estos pertenecen, en este caso, al grupo 1. ¿Ya? En la tarea que hicieron ustedes, por eso fue la idea, ¿no? De ya un poquito al hacerles que ustedes mismos confeccionen la tabla y pongan los símbolos, descubrieron que ahí más o menos ya se están familiarizando, ya. La idea era esa, que se familiaricen con los símbolos, ¿ya? Listo, perfecto. A ver, preguntemos al azar. Si es que yo tomase, hablemos del grupo, el que está aquí. Sí, este que dice 6B, ¿ya? ¿Qué elementos químicos están en el grupo 6B? Cualquiera de ustedes, por favor, puede tomar el micrófono y participar. Cromo. Perfecto, adelante. Solo el cromo. También, ¿cuál es más? Sereno. Molibdeno Molly. Ya. Molibdeno, el wolframio y el seaborgio. y el Ya, saborio. perfecto. Hasta ahí nomás les mandé a hacer, porque por ejemplo ya tenemos el último que es un bicuadio, ¿ya? Ya les voy a explicar esos elementos. De hecho, esos no les mandé a hacer los últimos, ¿verdad? Ya. Yo voy a explicar por qué eso sí y por qué no. Bien, entonces sí está entendido según estoy viendo lo que es la clasificación por grupos. Por eso se llama grupos o familia, ¿ya? Grupo o familia de elementos. Recuerden, eso siempre los vas a ver en forma vertical. Qué buen pulso, me salió bien ahí la recta. Perfecto. Entonces, mientras que los grupos están de esta manera, ustedes van a preguntar, pero ¿por qué están agrupados así? Van a ser preguntar, profe, ¿por qué aquí está uno, aquí está dos? Y la continuación vendría acá. Este es el tercero, este es el cuarto, este es el quinto, sexto, séptimo y octavo. ¿De acuerdo? Viene de esta manera y luego, y hasta ahí terminan la numeración con A, ¿sí? En cambio, para proseguir, o sea, decir el grupo 9, para uno diría, profe, aquí debería venir prácticamente el grupo 9, ¿verdad? Ya. El grupo 9 empieza desde nuestra tablita, si nos podemos visualizarle.
El grupo 9 vendría aquí. Este sería el 9. 1B, este sería 2B, y ahí viene acá 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. ¿Ya? Sino que ustedes deben tenerlo simplemente como 8. Y de esta manera llegamos a los 18. ¿Ya? Entonces notan que no es que empieza, no hay un orden, digamos, seguido, ¿no es cierto? En los elementos. De aquí se salta para acá. ¿Ya? Entonces vamos a analizar eso. Decir, profe, ¿por qué están ubicados así? Les voy a explicar ahorita. Ya. Entonces, esta ubicación se la dio de esta manera. ¿Por qué se la dio de esta manera? Todo tiene que ver, todo tiene que ver con el número atómico, ¿ya? Toda esta explicación tiene que ver con el famoso número atómico, ¿ya? Hoy vamos a entender qué es el número atómico. En la tablita que yo les mandé a confeccionar a mano, les dije prácticamente que ustedes solamente me colocaran el símbolo del elemento, ¿verdad? El símbolo del elemento químico, el número atómico y lógicamente el nombre del elemento, ¿no es cierto? Ya. Entonces vamos nosotros a ver qué es el número atómico, ¿ya? Entendamos qué es el número atómico, chicos. ¿Ya? El número atómico. Este número atómico me hace referencia a qué. El número atómico no es más que describir, o sea, el número atómico me está diciendo prácticamente, me hace referencia a cuántos, hace referencia al número de protones, ponle con la P pequeña, protones y electrones que tenga un compuesto químico, ¿ya? Recuerda que protones, bueno, le voy a especificar, como les expliqué en la clase anterior. Protones tenían carga positiva, mientras que los electrones, en cambio, tienen carga negativa. ¿De acuerdo? A ver, solo déjenme ahorita revisarle es un segundito, hay un controlador que quiere actualizarse aquí. Ya. Volvamos con ustedes. Ya, perfecto. Bien. Listo. Algo pasó por aquí. Ya, perfecto, chicos. A ver, voy solamente a compartirles un documento donde me explica esa parte de los electrones, es verdad. Ya, el grupo. Ya. Volvamos al pizarrón. Volvamos a nuestro pizarrón. Perfecto. A ver, estábamos en este caso explicando. Sí, estábamos explicando esta parte. Ya. El número atómico, ¿verdad? Estamos con el número atómico. El número atómico, estoy diciendo que hace referencia al número de protones y electrones que tiene un compuesto químico. Ya. Busquemos un elemento, verán. Necesito, por aquí tenía una imagen de un elemento. Ah, ya. Está en la otra carpeta. Página 55. Eh, ahorita está buscando. Es que ahorita se pone un poquito pesado, por lo que uso 3 documentos al mismo tiempo. Ya está. Aquí creo que lo tengo. Es para que le entendamos todos. Magnesio. El famoso magnesio. Ya. Aquí está. Mm,
A ver, voy a, voy a compartirles, verán, este documento. Aquí está. Bien, en este documento que les estoy compartiendo ahorita, justo este, un poquito le voy a hacer un poco más grandecito para que logren visualizar. No. Calcio. Acá. Ajá, aquí está, miren. Sí podemos visualizar, miren. En este caso, en su tabla periódica, por ejemplo, ahí tengo el número atómico. Tengo los números atómicos que están comprendidos desde el 11 hasta el 18. Es decir, tengo el sodio con número atómico 11, ¿verdad? Ya. Luego tengo el magnesio, número atómico 12. 13 correspondería al aluminio, el número atómico 14 corresponde al silicio, 15 al fósforo, 16 al azufre, 17 al cloro y 18 al argón, ¿ya? A ver, ¿qué quiere decir este número atómico? Entonces van a decir, profe, entonces, en la tarea que usted nos mandó a hacer a mano, sí, nos hizo que escribamos en nosotros el número atómico, ¿verdad? Ya. ¿Qué es ese número atómico? ¿Qué representa? Ya. Como ven el número atómico, esta imagen le voy a copiar mejor para que le analicemos. Miren, voy a copiarle. Listo. El número atómico, miren, ya. El número atómico no es más que la representación, ¿sí? Ahorita va la pizarra ahí. Ya. El número atómico no es más que la representación de esto, miren chicos, para que le entendamos. Este que está en la esquinita es el número atómico del sodio, por ejemplo. El magnesio tiene 12, ¿verdad? El aluminio, 13. Y así sucesivamente, ¿verdad? Hasta llegar, por ejemplo, al argón, que tiene 18. Entonces, los elementos químicos en la tabla periódica están ordenados, ¿sí? Todos los elementos químicos están ordenados de acuerdo a su número atómico, ¿sí? De acuerdo a su número atómico. O sea, el número atómico no es más que representarme el número de electrones y protones. ¿Qué quiere decir el número de electrones y protones? Por ejemplo, cojámosle al sodio, ¿ya? Le voy a coger al primero, al que está aquí. Este sodio lo voy a separar acá. Y estos que están aquí, por un momento les voy a pegar acá, ¿ya? Miren. ¿Qué quiere decir este 11? Van a preguntar, profe, entonces, ¿qué quiere decir ese famoso 11? Ya. Este 11 que está aquí es el número atómico, ¿verdad? Ya. Esto quiere decir que el sodio tendría 11 protones, es decir, 11 con carga positiva. Recordemos que los protones se encuentran en el núcleo, mientras que también de igual manera va a tener 11 electrones, ¿de acuerdo? Ya. No es que 11 vendría a decir, profe, no sería mitad, mitad, es decir, 5,5 del uno y 5,5 del otro, no. Tiene 11 protones y 11 electrones, ¿ya? ¿De acuerdo? Por ejemplo, si es que yo cogiese el elemento argón, ya, le voy a coger al argón, mira, aquí. El argón es un gas, entonces, ¿qué pasaría? La misma explicación. Si tengo 18 como número atómico, es el número atómico, 18, número atómico, pongamos Na. ¿Qué quiere decir ese 18? Igual, que va a tener 18 protones, o sea, 18 carga positiva. Recuerda que los protones están en el núcleo. Y
ponle con otro color, 18 electrones. Eso es todo. O sea, todos tienen distribuido en la misma magnitud. Tiene la misma cantidad. ¿Por qué tiene la misma cantidad? Debe tenerle así porque es un elemento químico que está eléctricamente neutro. Es decir, cuando están solitos, los elementos químicos son neutros. Por eso es que tienen igual carga positiva, igual carga negativa. ¿De acuerdo? Y así yo podría coger cualquier elemento, es decir, por ejemplo, este azufre que tengo aquí. El azufre, ¿qué quiere decir? Que tiene igual 16 protones y 16 electrones. 16 de uno y 16 del otro tipo. ¿De acuerdo, chicos? Ya. Entonces, los elementos químicos están ordenados en la tabla de acuerdo a su número atómico, ¿sí? Por eso es que empieza el hidrógeno con 1, si ustedes pueden ver en su tabla que la tienen a mano. Y el último elemento químico, en este caso, 118, que sería el oganesón, ¿ya? O bueno, supongamos que le hicieron ustedes, no sé si le hicieron hasta el radón, ya, no sé hasta qué elemento químico hicieron la tabla periódica. Solo les mandé a hacer hasta la fila 7, es decir, ustedes deberían tenerle hasta el elemento oganesón, ¿de acuerdo? Que sería el que tiene 118. A ver, voy a dejar de compartir y voy a ahorita sí aclarar preguntas. Ya, listo. Hasta aquí, ¿qué pregunta tenemos, chicos? ¿Está entendido por qué están ordenados los elementos químicos en base a su número atómico? Es decir, este es el orden que hay que respetar y que los científicos y los químicos establecieron para ubicarles a los elementos químicos, ¿sí? Es decir, empezando por el hidrógeno y luego sucesivamente, como pudieron ver, luego tenemos el helio, luego tienes el litio, el berilio y así todos los 118 elementos químicos de la tabla periódica. A ver, ¿tenemos alguna pregunta hasta aquí, muchachos? ¿Está entendido esta parte del número atómico de esta ordenación y ubicación en la tabla periódica? ¿Alguna pregunta tal vez? Ariana, No hay excepciones, ¿no, profe? Está entendido, Inge. ya. No te entendí, Emilio. No Repíteme. existen excepciones. No existen excepciones. Siempre va a haber 11, por ejemplo, en el sodio, como dijo, va a haber siempre 11 protones y 11 electrones, siempre. En todos los Siempre. elementos no hay ninguno, va a haber menos electrones y diferentes protones. Exacto, sí. No va a haber excepciones. A eso se refiere el número atómico. Por eso es que los elementos están ubicados en ese orden específico. Quiero ver si por aquí tengo un documento que esté todos los elementos completos. Ya. Por eso cuando yo les mandé a ustedes a construir la tabla periódica, ustedes pudieron visualizar eso. Ya. Ya. Ahorita voy a compartirles otra. Verán, en este momento bien, voy a copiarle aquí la tabla periódica. Ya. A ver, vamos a visualizar nuevamente la tabla periódica. Esta ahorita ya les puse una tabla completa. Es decir, una tabla como la que ustedes, si es que adquirieron, si lograron salir a una papelería y comprar. Algunos locales sé que ya están aperturando, ¿verdad? No sé si tuvieron dificultad con eso. Bueno, luego de la clase hablamos de eso, pero ya. Miren, aquí, en este preciso momento, tengo la tabla periódica, ¿ya? Ahí tengo toda la tabla periódica, ¿ya? Ahí está con los elementos químicos, como expliqué, y con los respectivos números atómicos. Entonces, ahorita vamos a ver esto que nos preguntaban, ¿no es cierto? Los puntitos suspensivos y todo eso. Ya, miren. En este caso, vemos que la tabla periódica empieza con el hidrógeno, que es el que tiene un 1 como número atómico. El número atómico del hidrógeno es 1. Después del hidrógeno, mira, el orden sería, de aquí tendrías que venir al helio.
Es decir, este en cambio tiene 2. Luego empezarías ¿por quién? Luego empezarías por el litio, con otro color mejor ya. Luego empezarías ¿quién? El litio, mira, berilio. Y del berilio, mira, te saltas al boro. Entonces ahí tienes el carbono. Y así hasta terminar en ¿quién? En este último elemento químico. Este sería el elemento final. Este sería el último elemento, el que está al final. Este sería el último entonces, ¿ya? ¿De acuerdo? Entonces, así es como se estructuró la tabla periódica, es decir, en base al número atómico que tienen los elementos químicos, fue el orden que los químicos se pusieron de acuerdo. O sea, hablemos, o sea, no me metí mucho a hablarles de la historia de la tabla periódica porque tendríamos que abordar unas 2 clases siquiera solo para abordar lo que es la tabla periódica. En su caso, nuestro caso que estamos estudiando gastronomía, a nosotros nos interesa conocer, o sea, cuáles son los elementos químicos, ¿no es cierto?, que van a interactuar en dónde. En las reacciones químicas de cocción, cuando hagan ustedes algún preparado en la cocina, en el horneado, ¿sí? Procesos químicos, ¿ya? No nos vamos a centrar mucho en la historia, pero entendamos que, ¿qué tiene que ver el número atómico, ¿no es cierto? El número atómico, como he estado explicando, son el número de electrones y protones que tiene un elemento. Por ejemplo, este último elemento, ¿sí? Tiene 118 protones y 118 electrones, ¿no es cierto? Si yo cogiese el primer elemento químico, es decir, el más simple, el hidrógeno, él tiene apenas un electrón y un protón, ¿de acuerdo? ¿En dónde? El protón recuerda en su núcleo. Los electrones, vamos a entender los electrones. ¿Qué eran los electrones? Los electrones eran los que, ¿en dónde se encontraban los electrones? ¿Se acuerdan dónde se encontraban los electrones? En la anterior clase expliqué que los electrones se encontraban en los orbitales, ¿de acuerdo? ¿Se acuerdan cómo era un orbital? Ya, pongamos, entendamos el orbital de nuevo. Regresemos a ver, bien. Voy a regresar a un orbital. Vamos a ver un orbital. Es decir, profe, ¿y cómo era el orbital? No, profe, ya me olvidé el orbital, o sea, ¿qué nos decía usted del orbital? A ver, cojamos por aquí un átomo, debo tener por aquí. Esto es la clave, verán. Por aquí. Necesito solamente indicarles un átomo para que se acuerden en qué parte estaba el electrón. El electrón, pues, como ustedes saben, está afuera del elemento químico, porque en el núcleo están los protones y los electrones. A ver, ahorita estoy revisando. Acá está. Necesito solamente un elemento químico para que me entiendan a qué me refiero. Ya. Ya, perfecto. Esta imagen de aquí. Ya, aquí está. Perfecto. Esta imagen de aquí les voy a copiar. A ver. ¿Se acuerdan en la última clase cuando les expliqué? Aquí está, los electrones y los protones, ¿de acuerdo? Ya. Entonces, en la anterior clase, en la tarea que les envié también, habíamos hablado de que vamos a centrarnos nosotros en los electrones, ¿ya? Estos electrones. Estos electrones se encuentran aquí, es decir, se encuentran en los orbitales. Mira, aquí tengo un orbital. Imaginémonos que los orbitales son como, es como que lo estuvieras viendo en 3D, si me hago entender, o sea, en tercera dimensión. Sí, o sea, para el frente, para detrás, para arriba, para abajo, sí.
Imaginémonos como el plano XYZ, ¿sí? ¿Te acuerdas cuando te enseñaban en matemáticas? X, acá tenías el plano y el plano Z le voy a hacer con otro color, es este de acá, ¿ya? Listo. ¿Te acuerdas? En física vectorial ahí te indican eso. Ya. Entonces imaginémonos que de esta misma manera nosotros tenemos representado la tercera dimensión, ¿no es cierto? La tercera dimensión es largo, ancho y alto, ¿no es cierto? Largo, ancho o profundidad, ¿no es cierto? El plano XY y para el frente, mira, este es el plano 3D. Entonces, de esta forma en 3D es como nosotros tenemos a los electrones. Entonces, repito, los electrones vendrían a ser estos que están aquí, los que se encuentran en la última capa. Entonces, si yo estoy hablando ahorita del número atómico, ¿no es cierto? Del número atómico. ¿Y por qué los elementos químicos están enumerados desde el 1 hasta el 118? ¿Por qué hay unos que están primeros, hay otros que están en la mitad y por qué otros están al último, verdad? Esa es la pregunta. ¿Por qué los ubicaron los químicos así? La respuesta, pues, en este caso sería que si los electrones están en la última capa, como ustedes pueden ver, trabajemos por aquí una imagen. Aquí va. Ahí voy a compartirles otra imagen, mire. Entonces, vamos a ponerle en 2D. Ahorita le voy a poner en 2D. Ya. Este que está aquí, este electrón de aquí, vamos a asumir que este es un elemento químico, ¿ya? Un elemento químico, y justo sería... Asumamos que fue este el boro, ya, me estoy inventando. Este es el boro, ¿ya? El boro, ¿de acuerdo? El elemento químico es el boro, ¿de acuerdo? Su símbolo, pues ya saben, simplemente la B. En este caso, si ustedes se fijan en su tabla periódica, el boro pertenece al grupo 3A, ¿verdad? Visualícenle todos, por favor, el boro en dónde está. En su tabla periódica. Ustedes van a visualizar que el boro, ahí les va a aparecer esto que estoy escribiendo ahorita, 3A. ¿De acuerdo? O sea, pertenece al grupo 3A. ¿Entendido? Ya. Si estamos todos con la tablita en la mano y le están visualizando que el boro, en este caso, está en el grupo, o en el grupo 3A. ¿De acuerdo? Ya. Entonces, como está en el grupo 3A, ¿ya? Esa es la razón por qué está ubicado ahí. Ahorita lo voy a explicar, mire. Boro, perfecto. Vamos con los electrones, chicos. Vea, si asumamos que fuese el boro, ¿no? Esto que está aquí, pues es el átomo, ¿no es cierto? El átomo, su interior, pero a nosotros nos interesa los electrones. ¿Cuántos electrones tiene el boro en su último orbital? Aquí yo tengo 1, 2 y 3, ¿verdad? Tengo 1, 2 y 3 electrones. ¿De acuerdo? Ya. Entonces, si ustedes visualizan en su tabla periódica, debajo del boro también tenemos a quién? Al aluminio, ¿verdad? También tengo el aluminio. Después del aluminio, también ustedes pueden visualizar en su tabla periódica que tengo al galio y así otros elementos más. Entonces, todos estos elementos, todo este grupo, tienen 3 electrones en su última órbita, en su último orbital, podríamos decir, o en su última órbita. ¿De acuerdo? Entonces, por esa es la razón que se les ha ubicado de esa manera. ¿Sí? Repito, ustedes visualicen en su tabla periódica al elemento boro y visualízale también debajo de él, ustedes a quién le tienen. Le tienen al aluminio, al galio, ¿sí? Y eso quiere decir que todos ellos
tienen 3 electrones en su último orbital. ¿De acuerdo? Voy a copiarles la imagen por acá. Miren. A ver. Ahí está. Ahorita tengo la tabla periódica completa. Espérenme. Ahí mejor, ya. Miren, en este caso la tengo completa la tabla periódica, ¿ya? No, dejémosle el que estaba antes, no importa. Ya, entonces, repito, aquí estoy con el boro, mira, estoy acá. Aquí dice, si ustedes se fijan aquí, dice 3A, ¿verdad? Ya, 3A en las tablas periódicas, dice 3A, grupo 3A. Lo que quiere decir que todos estos de aquí, es decir, el boro, el aluminio, el galio, el indio, el talio, ¿sí? Incluso este último elemento, el utrionio, ¿ya? El utrionio, este de aquí. Estos de aquí tienen 3 electrones, es decir, ellos tendrían 3 electrones en su último orbital. No me interesa, o sea, cuántos electrones tenga en, no sé, en el orbital anterior, en el penúltimo, en los orbitales subsiguientes que se aproximan al átomo, ¿sí? Lo único que me interesa es los electrones de la última órbita, ¿ya? ¿Está entendido hasta ahí, chicos? Por ejemplo, voy a coger otro elemento. Cogí al azar el boro. Supongamos que yo cojo el carbono, ya, mira, el que está al ladito, el carbono, ¿ya? El carbono, ¿en qué grupo está? Está en el grupo 4A, ¿verdad? O en números romanos, como puedes visualizarle aquí, 4A. ¿Qué quiere decir? Que el carbono, el silicio, el germanio, el estaño, el plomo y este elemento que está al último, el flerovio, ¿sí? ¿Cuántos electrones tendrán en la última órbita? Tendrán 4. ¿Entendido, chicos? Una última ejemplificación, mire, me voy a al primer grupo, al grupo de aquí, el grupo 1. El grupo 1A puede estar escrito en tu tabla periódica así, o tal vez con un número romano, que es lo mismo, 1A, ¿ya? El grupo 1A, en este caso, el hidrógeno, el litio, el sodio, el potasio, el rubidio, el cesio, el francio, ¿ya? Y si tal vez tienes el otro elemento, el uninenio, ya. Bueno, los principales de estos tendrían ¿cuántos? Solamente tendrían un electroncito en su último orbital, en la última órbita. Ya. Entonces, a eso hace referencia los grupos o por qué están ubicados en 18 grupos, ¿sí? O sea, estos de aquí tienen esa característica en común. No, solo los del grupo 1. Estoy haciendo los del grupo. Solo los del grupo 1, mira. Estos de aquí tienen esa característica en común, ¿ya? Grupo 1. Por ejemplo, si yo tomase los del grupo 4, solo los de aquí tienen esa característica en común. ¿De acuerdo? Si yo cogiese los de acá, por ejemplo, el oxígeno, el azufre, estos de aquí, en cambio estos tienen 6. El grupo 6 quiere decir que tienen 6 electrones en su última orbital. Listo, chicos. ¿Está entendido hasta aquí, chicos? Bien. ¿Está entendido hasta aquí? ¿Tenemos alguna pregunta, muchachos? Ya, Arianita nos dice, sí, todo claro. Preguntarán nomás ahorita, chicos. Ahorita ya dejé de compartir. A ver, pregunta, chicos. Pueden preguntar ahorita con confianza. A eso se refiere el grupo y el número atómico, como ves. Ves que el grupo tiene, por algo les ubicaron a los elementos químicos así. O sea, es por los electrones que tienen en su último orbital. ¿Alguna otra pregunta, muchachos? ¿Algo que no esté claro sobre la ubicación? ¿Ya? No, profe, todo claro.
Ya, perfecto. Eso es con lo que tiene que ver únicamente, en este caso hablemos de los grupos, ¿ya? Los grupos de elementos. ¿De acuerdo? Esos son los grupos. Entonces, como ustedes pudieron visualizar, por acá, siempre tengamos en cuenta esto. Es decir, siempre recordemos a un elemento químico como los elementos químicos, o sea, vamos por acá. Los elementos químicos son así, ¿eh? Son, miren, por ejemplo, siempre acuérdense del átomo, el cómo está estructurado el átomo. Es decir, este, este elemento que yo tengo aquí, o sea, este es el átomo de cual, hablemos de algún elemento químico en particular, ya. Puede ser el hidrógeno, el litio, el berilio, el calcio, cualquiera de ellos. Pero siempre ustedes tienen que un poquito usar aquí la imaginación, es decir, hacer referencia a que, por ejemplo, en este caso voy a hacer referencia a que este de aquí, por ejemplo, este que está aquí, aquí está. Recuerden, esto es la imaginación que ustedes tienen que usar. Vamos a suponer que este fuese el último electrón, ¿ya? Entonces, este quiere decir que solo tiene un electrón. Este electrón es el que nos interesa. El de la última órbita. Este de aquí quiere decir que este tiene un electrón. Lógicamente va a tener otros electrones. Por ejemplo, este de aquí, o este de aquí, o este de aquí. Ya. Entonces, yo podría decir, pues en total este elemento tiene un electrón más esos 3 electrones, ¿ya? Entonces, el total, claro, este compuesto voy a decir, pues tiene 4 electrones. Claro, podríamos nosotros aseverar así si fuese un elemento químico cualesquiera, pero a nosotros nos interesa únicamente el último, es decir, solo nos interesa la última órbita, el último orbital, ¿ya? El último orbital. No nos interesa, en este caso, no nos interesa los otros orbitales, por decir estos de aquí. No me interesa esto de aquí. Es decir, no me interesa este, ni este de acá, ni este de acá. Ni todos los que hubiera, porque hay otros elementos que van a tener más electrones. Solo me interesaría el último orbital. ¿De acuerdo? Sí, porque si no van a decir, profe, o sea que solo tiene un electrón el hidrógeno. Van a decir, profe, o sea que el litio solo tiene un electrón. No es así. Vamos ahorita a analizar eso en ¿cómo es? Ahorita vamos a analizarle en los distintos elementos químicos. Ya. Entonces, ahorita yo voy a preguntar, por ejemplo, al azar, miren, voy a preguntar, a ver si les ha quedado claro esa parte. A ver, por ejemplo, chicos, a ver, van a contestar indirectamente. A ver, por ejemplo, supongamos que yo cojo al elemento químico, el berilio, ¿ya? Entonces, a ver, por favor, alguien que desee participar, ¿cuántos electrones tendría este en su última capa, digamos? Ya. A ver, el berilio, por ejemplo, a ver, vamos a irles preguntando al azar para ver si me han entendido. A ver, El berilio tenía 4. ya, perfecto, perfecto. Berilio 4. El manganeso tiene 25. No, es el número atómico. El manganeso solamente tendría 7. 25 es el número atómico. Pertenece al grupo 7b, por lo tanto solo tiene 7 electrones en la última orbital, ¿ya? El carbono, por ejemplo, a ver, ayúdanos. Vamos al azar. A coger al azar. A ver, Yasmín, por ejemplo, ya. ¿Cuántos tendría
¿Cuántos tendría el carbono? A ver. ¿Cuántos tendría? Les voy a ir preguntando a toditos, verán, tranquilos. Ya, Yasmín ya nos contestó. Espérate, te voy a ver por el chat. Perfecto. Muy bien, Yasmín. Yasmín y Ariana ya nos compartieron, ya, ¿verdad? Ya. En este caso, 4 me dijeron. Sí, perfecto. El carbono tendría 4. Facilito, ¿no es cierto? Ya. El flúor, a ver, por Entonces, ejemplo. yo tendría dos nomás. Exacto. Ese 4 es el número atómico, ¿sí? Perfecto, muy bien. Berilio 2. Ya. El flúor, ¿cuántos electrones tendría en la última órbita? Ayúdame, 6. porfa. Jennifer. Bueno, ya participó alguien ahí. El flúor, ¿no? Recuerda que la F es del flúor. El flúor tendría 7. Si le ven bonito en su tabla, el oxígeno tiene 6. Una columnita un poquito más tiene 7. El aluminio, por ejemplo, a ver, ayúdenos con el aluminio. 3. Perfecto. Listo. Entonces, ya les quedó como un poco clara la película, ¿verdad? O sea, yo digo la película, diríamos la idea, ¿no? Los elementos químicos, su ubicación. ¿De acuerdo? Entonces es así como nosotros veríamos cada uno de estos elementos, cada uno de ellos, como la imagen que les indiqué, ¿no? Recuerden que siempre va a ser, por ejemplo, no necesariamente, me voy a inventar, por ejemplo, este es el núcleo, y aquí va a tener, por ejemplo, eh, vamos a decir que esos son los orbitales, ¿ya? Me estoy inventando que este tiene 3 orbitales, ¿ya? Listo. Entonces, si yo cogiese, digamos, supongamos que yo cogiese el manganeso. Manganeso quiere decir que tendría 7, por aquí tendría 1, por aquí tendría 2. Vamos a hablar del manganeso. Repito, este elemento vendría a ser el manganeso. 3, 4, 5, 6, 7. Ya. A eso se refiere el grupo o la columna, el grupo donde está ubicado ese elemento. Quiere decir que tiene 7. ¿De acuerdo? Repito, no quieres, por acá obviamente va a tener otros electrones, sí, va a tener por acá otros electrones, lógicamente que están en las otras órbitas, pero a nosotros nos interesa únicamente los de la última orbital, ¿de acuerdo? Y así va a ser con cada elemento químico, ¿sí? Todos los elementos químicos lógicamente tienen diferentes tipos de electrones en su último orbital. Listo, está entendido chicos hasta aquí. Perfecto, ya. Eso es lo que tiene que ver con el famoso número atómico, ¿ya? Entonces, podrían ustedes ahorita sacar un concepto y decir, ¿qué es el número atómico? El número atómico no es más que la cantidad de electrones y protones que tiene un elemento químico, ¿ya? Ahora, los electrones que están en la última órbita, esto, en cambio, ¿a qué hace referencia? Esto hace referencia al grupo, es decir, ¿a qué grupo pertenece? Si pertenece al grupo 4, quiere decir que tiene 4, facilito, 4 electrones en la última orbital. Si pertenece al grupo 6, quiere decir que tiene 6 electrones en el último orbital, ¿de acuerdo? Si tengo un elemento químico que está en el grupo 8A, quiere decir que ese elemento tiene, toditos los de ese grupo tienen 8, ¿ya? De acuerdo, chicos. Eso sería la referencia a los grupos. Por eso son grupos. Ya. Bueno, hemos visto la primera parte, que no está muy complicado, como ustedes vieron. Simplemente me hace referencia a los grupos. Esos son los grupos de la tabla periódica. Ya. Ahora vamos a ver algo representativo de acá. Ya.
Listo. Bien, sigamos con la tablita periódica. Voy a compartirles por aquí el documento. A ver, vamos por aquí. Ya. Prestenle atención al documento que ahorita les voy a proyectar, miren. Ya. Bien, vamos a esta parte. Actualmente existen 118 elementos químicos, ¿ya? Pues en la actualidad tenemos 118 elementos químicos. 89 de ellos están en la naturaleza. ¿Pero qué quiere decir? O sea que 89, o sea, son naturales, es decir, los encontramos ¿en dónde? En el suelo, en el agua, en las rocas, ¿sí? En las montañas, en el subsuelo, en las capas freáticas, ¿ya? Mientras que el resto han sido creados artificialmente por el hombre, ¿ya? ¿Qué quiere decir el resto? Es decir, si restáramos, ¿no es cierto?, 118 menos los 89, tenemos 29 elementos químicos, ¿no es cierto? Esos 29 elementos químicos son sintéticos, es decir, son artificiales, los creó el hombre, o sea, no los puedes encontrar en la naturaleza, ¿de acuerdo? Ya. Los símbolos químicos, los elementos químicos, se escriben con una o dos letras como máximo, ¿sí? Como ustedes vieron. Generalmente la primera se escribe con mayúscula, ¿sí? Y la siguiente con minúscula. Pero vimos por ahí unos elementos químicos, que es lo que me preguntaban, ¿no es cierto?, al comienzo de la clase. ¿Por qué tiene tres, no es cierto? Ahorita vamos a entrar a verlos esos. Esos elementos químicos, algunos son sintéticos, ¿ya? Son nuevos, son recién descubiertos. Por eso es que no necesariamente todos tienen, por ejemplo, la nomenclatura. Miren, elementos químicos de aquí. A ver, lo voy a hacer un poco más grande. Ya, perfecto. Por ejemplo, el hidrógeno. Hay unos elementos químicos que no necesariamente llevan estas reglas. Por ejemplo, el hidrógeno simplemente lleva la H, ¿no es cierto? Ya. El carbono, la C, nitrógeno, la N, ¿no es cierto? Ya. No cumple con este patrón que anteriormente mencioné, que solamente es la primera letra mayúscula y la segunda minúscula. Miren, el azufre, en este caso, es como, lleva la letra S, o sea, no llevaría en este caso la primera letra, o sea, no es la A, ¿no? En este caso, el azufre se simboliza con la letra S. Mira, el magnesio, este sí ya tiene dos letras, Mg, ¿sí? El hierro, dos letras, F y la E minúscula. El plomo, la plata y el oro, miren, ¿sí? Entonces, no necesariamente siguen las reglas de decir la primera letra tal como inicia el nombre y de ahí viene la segunda, posterior, ¿no es cierto? Entonces, por eso es que es muy importante que cada elemento químico respetar su símbolo y su forma de escribir. Ya. Entonces, esto es lo que ya vimos anteriormente, lo que ya les indiqué, los grupos y las familias, ¿ya? Entonces, mira, esto es lo que estábamos viendo, ¿no? El grupo, es lo que acabamos de explicar, ¿no? En sí, para no estar leyendo toda esta teoría que normalmente, cuando te mandan los típicos, ¿no es cierto? No quiero hacer de más, desmerecer a otros profesores, ¿no? Pero siempre te mandaban a consultar y te decían, ahí está en la página, no sé, 156, resuma. Este es el meollo del asunto, lo que ahorita expliqué. En el grupo, simplemente un electrón significa que es el que está en el último nivel de energía, ¿ya? En la última orbital. A eso se refiere el grupo, ¿de acuerdo? No más. Ya. Ahora vamos a ver dentro de los grupos de los elementos químicos las familias, ¿sí? Y con esto, para ya concluir. La familia, el primer grupo se llaman los famosos alcalinos, ¿ya? Dentro de los alcalinos, ¿a quién tenemos? Tenemos al litio, al sodio, al potasio, al rubidio, al cesio, al francio, ¿sí? Luego tenemos, en el grupo 2 tenemos a los alcalinotérreos. Ahí tenemos al berilio, al magnesio, el calcio. Esto es muy especial, mira. Antes de, se dan cuenta que siempre del 2, normalmente uno se pasa acá, a los térreos.
donde tenemos el boro, el aluminio, luego tenemos los carbonoideos, ¿sí? Los nitrogenoideos, los anfígenos, los halógenos y los gases nobles. Y hay una excepción muy especial, que es los que están aquí en el centro, estos de aquí, los elementos de transición. Estos son los metales, ¿ya? En este caso son los metales. ¿Cuáles metales? Los metales pesados. Entre estos tenemos el magnesio, el hierro. Estos, en cambio, se encuentran ubicados en el centro de la tabla periódica. Una de las características de estos metales es que sí, son muy reactivos. Además de estos metales también tienen características de, como tú sabes, los metales son dúctiles y maleables, en la naturaleza son brillosos, ¿sí? Eh, son buenos conductores de la electricidad. ¿De acuerdo? Listo. Entonces, así es la ubicación como tenemos a todos los elementos, ¿ya? Podríamos decirlos por grupos o familias. Miren, vamos por ejemplo con el primer grupo. ¿Quiénes tenemos en el primer grupo? Ahí tenemos el hidrógeno, el litio, el sodio, el rubidio, el cesio, el francio. Hay que hacer una aclaración aquí. El hidrógeno no es un metal, ¿verdad? Sino que el hidrógeno, por el hecho de tener un electrón en su último orbital, pertenece a este grupo, ¿ya? Pero no es un metal. ¿Quiénes son metales? Pues sí, son metales: el litio, el sodio, el potasio, el rubidio, el cesio, francio, ¿sí? Estos son el grupo 1 o los metales alcalinos. Mira, es lo que expliqué antes. Entre ellos está considerado un no metal, el hidrógeno, ya, pero ya te expliqué por qué razón está ahí. Características, sí, son muy reactivos químicamente. ¿De acuerdo? Vas a preguntarme, profe, ¿qué es reactivo? Reactivo es una sustancia que sufre una reacción química, lógicamente, o en otras palabras, se transforma en una nueva. Eso significa que es reactivo. Lógico, ¿no? Pues muchos elementos al combinarse con otros crean un nuevo compuesto. Vamos con la familia número 2, es decir, con estos de aquí, con los alcalinotérreos, estos que están de colorcito café. ¿Quiénes son los alcalinotérreos? Tenemos el berilio, el magnesio, el estroncio, el bario y el radio. Ya. ¿Por qué se llaman alcalinotérreos? Porque forman hidróxidos o álcalis, ¿sí? En la unidad 3, ahí vamos a formar compuestos químicos, ahí van a entender qué es un álcali o qué es un hidróxido, ¿sí? Ya cuando hagamos formulación química vamos a entender. También son metales, sí, también son metales. Este grupo de aquí también son metales. Esta es la parte interesante, mira. Se les encuentra como sulfatos y carbonatos, ¿ya? ¿Qué quiere decir se los encuentra como sulfatos y carbonatos? Es decir, tú en la naturaleza no vas a encontrar, decir, al magnesio solito, al estroncio solito, al bario solito, no le vas a encontrar así solito, ¿ya? ¿Por qué? Te voy a explicar ahorita con unas imágenes. Entonces, antes de entrar a los siguientes grupos, eh, hagamos una aclaración en esta parte que te dije, se les encuentra como sulfatos y carbonatos, ¿verdad? Ya. Antes de explicarte esto, solamente quiero tocar el grupo 3A, la familia del boro, el aluminio, es decir, ¿dónde está el boro? Estos son los boroides, boroideos o térreos, ¿ya? En este caso, tú vas a decir, profe, esos también son metales. Todos son metales con excepción de uno. El boro, este no es metal, ¿sí? Pero está ubicado ahí. ¿Por qué está ubicado ahí? Ya, por lo que ya te expliqué anteriormente. Por el número de electrones, es decir, el boro tiene 3 electrones en su último orbital y tiene que pertenecer a este grupo, pero no es un metal. ¿Quién tiene propiedades de un semimetal, sí? O un metaloide el boro, sí? Pero no es un metal. ¿Quién sí es metal? El aluminio. El aluminio es uno de los más abundantes. Si ustedes visualizan en su tabla periódica, también tienen el galio, tienen el indio, el talio, ¿sí? Todos estos son metales, ¿sí? Pero el boro ya te estoy diciendo que tiene propiedades algo metálicas, pero no es un metal, ¿ya? De acuerdo. Entonces, antes de seguir viendo las demás familias,
Vamos a lo que le enuncié anteriormente. ¿Cómo se encuentran los elementos químicos en la naturaleza? Mira, aquí dice, se los encuentra como sulfatos, como carbonatos. A ver, voy a dejar de compartir esto para explicar esto, para explicarles, o sea, a profundidad esta partecita. A ver, los elementos químicos en la naturaleza. Es decir, profe, ¿y cómo es que se encuentran los elementos químicos en la naturaleza? O sea, usted nos dice, según esa imagen, que pueden estar de esa manera como no pueden estar. Sí, mire, vamos a explicar esa parte. Hablemos de un elemento muy conocido por todos. Ya. Por ejemplo, hablemos del hierro. Ya. El hierro, por ejemplo, es el elemento químico más abundante en la naturaleza, ¿verdad? Ya. Voy a compartirles este de aquí. Ya. El hierro, por ejemplo, es el elemento químico más abundante en la naturaleza. A ver, vamos a compartirles mi pizarrón para que me entiendan. A ver, el hierro, ¿no es cierto? El famoso hierro. ¿Dónde nomás han visto ustedes hierro, por ejemplo? A ver, el hierro dice, profe, yo el hierro le he visto, no sé, en las varillas de hierro, pues, profe, que para construir, ¿verdad? Sí, van a decir, claro, ahí está el hierro, ¿no es cierto? El hierro, por ejemplo, es reconocible, por ejemplo, en las rocas, sí. En las rocas es fácilmente reconocible, ¿sí o no? Le ponemos entre comillas, es pintor de la naturaleza. Cuando tú vas por un paisaje, ves así los colores rosáceos, rojos, grises, verdes, ¿sí? Según esté oxidado o no esté oxidado, el hierro, por ejemplo, está presente ahí en las piedras, ¿no es cierto? Ya, no es que está de forma libre. El hierro se encuentra de forma combinada en minerales y en rocas, ya. Entonces, normalmente, por ejemplo, si digo el hierro, hablemos de que si digo que está en la naturaleza, está combinado, ¿no es cierto? Eh, Está mezclado en algunas rocas. Entonces, los aceros y fundiciones en la industria metalúrgica, ¿sí? En la industria metalúrgica química, le separan al hierro y extraen el hierro, ¿no es cierto? No es que tú, por ejemplo, dices, le voy a encontrar al hierro, en este caso hablemos del elemento, al hierro solito, ¿no es cierto? Ya, no. El hierro se encuentra, vamos a entenderlo por acá, el hierro se encuentra, o la mayoría de elementos químicos, la mayoría de los elementos químicos, mayoría de los elementos químicos se encuentran combinados. No es que, o sea, tú vas a encontrar ahí por obra ya y acción del iluminadísimo, decir, encontré hierro ahí debajo de la tierra, o excavé y mira, encontré hierro. Hay elementos que sí están en forma pura, por ejemplo, a veces el oro, ¿no es cierto? El oro, ¿se acuerdan aquí en la provincia de Imbabura, específicamente en la parroquia de Buenos Aires? ¿Se acuerdan que había el problema de la minería ilegal, sí o no? ¿Por qué? Porque ahí hay minas de oro, ¿no es cierto? Hay algunos elementos que sí se encuentran en forma libre, pero la mayoría de los elementos químicos se encuentran combinados. A nosotros nos interesa, por ejemplo, el hierro. En nuestra parte gastronómica nos interesa que se encuentra, por ejemplo, en ciertos alimentos, ¿verdad? Pero no es que tú le encuentras al hierro así purito, o sea, como un elemento químico puro, no. Muchos sabemos que, por ejemplo, el hierro dice, no, pues el hierro está, profe, no sé, en la carne de hígado, está en las verduras, ¿sí? Sabemos que el hierro sí es uno de los minerales más indispensables para nuestra vida.
¿sí? Participa en la producción de la hemoglobina, por ejemplo. Sabemos que es la hemoglobina, por ejemplo, es un componente en los glóbulos rojos, ¿sí? Entonces, nosotros en nuestro organismo tenemos hierro, pues, ¿sí? No sé cuántas veces te han dicho, por ejemplo, profe, no sé, estoy con anemia, ¿no es cierto? Ya. Por ejemplo, no sé, han escuchado ustedes, dicen, profe, a mi hermano, a mi vecino, a mi familiar, le diagnosticaron con que tiene anemia. ¿Qué es anemia? ¿Qué te dice el médico? Tiene falta de hierro, tiene falta de hierro, ¿no es cierto? Sí. Entonces, ¿el hierro dónde nomás los podemos encontrar? Pues como te expliqué antes, sí, se encuentra en los glóbulos rojos, ¿no es cierto? Y si hablamos de los glóbulos rojos, estamos hablando de la sangre, es decir, la hemoglobina. Cuando nosotros nos nutrimos, es uno de los minerales indispensable para nuestra vida. Es un componente principal de los glóbulos rojos, ¿sí? También contribuye para que la formación de las proteínas musculares en nuestro cuerpo, para metabolizar ciertas enzimas en nuestro cuerpo, ¿sí? Entonces no es que el hierro está, como te digo, solito, sin combinarse. Miren, les voy a presentar una imagen por aquí. Eh, ya, miren. Por ejemplo, ¿qué es lo que tengo yo aquí en esta imagen? Famosas lentejas, ¿no es cierto? Las lentejas, sí, en las lentejas, no es que tú vas a encontrarle el hierro, a decir, ah, pues ahí hay hierros, ¿verdad, profe? Pues facilito. En las lentejas hay hierro, ¿sí? Pero repito, no es que el hierro está solo, no es que está solo. El hierro, recuerda, siempre va a encontrarse de manera combinada. Se encuentra de manera combinada, ¿sí? Se encuentra de manera combinada, ¿ya? Entonces, nuestro organismo cuando lo asimila es que por nuestras enzimas, enzimáticas y los procesos metabólicos que se dan en nuestro estómago, se desdobla y logramos, y se logra en esta parte, se logra separar, ¿sí? Se logra separar el hierro solito y ahí sí es cuando viene para nuestro proceso de asimilación, ¿sí? Para la asimilación que hacemos, la asimilación digestiva, ¿sí? Entonces, de esa manera es que tú consigues hierro, ¿no es cierto? En ciertos alimentos. ¿En qué otros alimentos también tenemos hierro? Nosotros tenemos hierro también en las carnes, ¿no es cierto? En las carnes, también hay en ciertas verduras, en la espinaca, también es una que es rica en este componente, ¿sí? Ya. Entonces, eso es lo que tenía la parte que quería aclarar, ¿no? No es que vas a encontrarle solito al hierro, ¿no? Se encuentra de manera combinada. Cuando el hierro de pronto sí se encuentra, verás, cuando el hierro, por ejemplo, hablemos que el hierro sí es elemento, es muy reactivo, ¿ya? El hierro, uno de ellos, ¿cierto? El hierro es muy reactivo. Por ejemplo, les voy a compartir acá otra imagen, ¿ya? El hierro sí es muy reactivo. ¿Qué quiere decir? Ya. Estoy cogiendo esta imagen, pero van a creer que no quiere copiar esta imagen. Ya, exacto. Miren, aquí he cogido una imagen. Miren, como ustedes pueden apreciar esta imagen, ya. El hierro cuando está químicamente puro, es decir, hablemos de cuando ya está solito, como en este caso que explicaba el hierro una vez ya asimilado, ahí es bien reactivo. En este caso, reacciona rápido con el aire. ¿Y en el aire qué se encuentra? En el aire, recordemos que el aire es una mezcla, ¿no? Es una mezcla de gases. ¿Cuáles son los gases que podemos encontrar en el aire? Ahí tenemos el oxígeno, ¿sí? Tenemos el oxígeno. Por ejemplo, el oxígeno tampoco se encuentra de forma pura, ¿no es cierto? También tenemos el nitrógeno y otros gases, como el argón, el dióxido de carbono, etcétera, ya, y otros gases.
Pero cuando el hierro, eh, cuando el hierro solito, mira, por ejemplo, aquí está el hierro solo, ¿no? Cuando el hierro solito se encuentra con quién? Con el oxígeno, ahí se da una reacción química. Y ahí es cuando se forman los, mira, óxidos. Por eso es que ves las varillas oxidadas. Van a decir, profe, yo vi por ahí unas varillas en mi casa que están oxidadas. O los clavos, hay unos clavos que están oxidados y ese óxido generalmente es de color amarronado. Entonces, ahí es cuando el hierro solito reacciona, porque es bien reactivo el hierro. El hierro, recordemos, es bien reactivo. Entonces, es muy reactivo. Cuando está solito, reacciona. Cuando está combinado, no reacciona. Tienes que desdoblarlo, sacarlo, aislarlo de donde esté, y ahí sí se produciría la reacción. Listo. Bien. Muy bien, muchachos. Está entendido entonces, chicos, que me he hecho esta aclaración que los elementos químicos en la naturaleza no se encuentran, digamos, de manera aislada, solos, ¿sí? La mayoría de ellos se encuentran combinados. El magnesio, el sodio, el litio, no es que los vas a encontrar solos, ¿sí? Hay sus excepciones, ¿no? Hay elementos químicos que sí están solitos en la naturaleza, por ejemplo, el helio, los gases de helio, por ejemplo. No sé si ustedes para los cumpleaños, sí, cuando hay así esos eventos para niños, hay globos de helios que les regalan, ¿no es cierto? A los niñitos les inflan un globo de helio y el helio es ese que es más volátil que el oxígeno, por ejemplo. Se eleva nomás el helio, ¿no es cierto? Se te va hacia arriba, se te va por acción de su composición molecular. El helio sí se encuentra en forma, digamos, solo, ¿sí? El oxígeno, no. El oxígeno, por ejemplo, ¿dónde encontramos el oxígeno? En el aire que respiramos, ahí hay oxígeno, ¿sí? Hay en una concentración de oxígeno. Hay 21% de oxígeno, más o menos, la concentración en el aire, ¿sí? Por ejemplo, los tubos de oxígeno a las personas que están hospitalizadas, por ejemplo, ¿sí? Han visto los tubos de oxígeno, entonces ahí les colocan y les proporcionan este gas. Entonces hay elementos que hay que aislarlos para que puedan, o sea, ejercer su función. Ya. Bien, hasta aquí tenemos alguna pregunta, chicos. ¿Tenemos alguna consulta? No, profe, todo claro. Ya. Entonces, verán, para ya un rato, como decir, concluir la clase, solo voy a indicarles en qué consiste la tarea, porque hasta aquí ya hemos visto bastante. Ven que, o sea, no es suficiente una clase. Por eso es que ustedes siempre se les ha dado a los estudiantes de gastronomía 2 horas de química. Es que química es muy amplio, ¿no? Si vieras una sola hora a la semana, la tabla periódica es súper extensa, como ustedes se dan cuenta. Voy a indicarles ahorita en qué consiste una tarea que les voy a mandar, pero no es nada de consultar y escribir así muy largo. Ya les voy a explicar de qué se trata. A ver, me voy a centrar acá. A ver, les voy a compartir la pantalla para que revisen, ¿sí? Vamos a ver acá. Ven. En la pantalla que ahorita ustedes van a visualizar, esperemos un ratito. Ya. Bien. Como ustedes ven, aquí está más o menos como he yo organizado la tarea. A ver, por ejemplo, ¿no? ¿En qué consiste? Antes de que vean sus nombres, decir, profe, ya me ha puesto a mí. Observen cómo tienen que hacer la tarea. Por ejemplo, en este caso, mm, yo he tomado al elemento químico, supongamos que voy a hablar del hierro, que hablé ahorita, ¿no es cierto? Voy a eliminar oxígeno. Ya, hierro. ¿Cuál es el símbolo? Entonces lo que ustedes tienen que consultar es, ya, pues el símbolo es Fe, ¿no es cierto? Hierro. ¿Ya? Una letra un poquito más grande. Ya. Sí. ¿Cómo se encuentra? Solo esto necesito que consulten. ¿Dónde se encuentra? Entonces yo puedo decir, pues el hierro se encuentra. ¿Dónde se encuentra?
Se encuentra, como expliqué, ¿en dónde se encuentra? En ciertos minerales, ¿no es cierto? En las rocas, en ciertos minerales, ¿no es cierto? Se encuentra combinado, ¿ya? Se encuentra combinado. No es que se encuentra en forma pura, ¿no es cierto? ¿Ya? De acuerdo. ¿Qué más van a poner? Si es que yo hablo, si es que se encuentran en elementos como piedras, rocas, en las capas freáticas, en el subsuelo, ¿no es cierto? En el subsuelo. Incluso también se encuentra en dónde? En la hemoglobina, ¿no es cierto? La hemoglobina en la sangre, ¿no es cierto? También se encuentra en carnes, o en este caso vimos en ciertas legumbres, ¿no es cierto? En ciertas legumbres, como las lentejas que les hice ver la imagen. Ya, ya. Entonces, más o menos así es la tarea como tendrían que ustedes que describir. Ya, van a describirme de esa manera, repito. Ustedes pondrían el símbolo y en dónde se encuentra. Nada más. Mira que no te estoy pidiendo mucho que escribir. La próxima clase va a ser participativa, es decir, de esta manera, por ejemplo, su lady, por ejemplo, cuando te toque, tú vas a consultar del calcio y del litio, ¿ya? Entonces vas a decirme, pues, profe, el símbolo del calcio es tal elemento, ¿cierto? O sea, tú escribirías, ¿ya? El símbolo del litio es, ¿ya? Y aquí vas a decir, pues el calcio, profe, lo encontramos de forma combinada o está de formas, no sé, libre, ¿ya? Si es que ¿y en dónde se encuentra? Está en tal alimento, no sé, está en tal sustancia. Y de igual manera, si haces de litio, también tendrías que describirlo. ¿De acuerdo? Si, por ejemplo, fuera con Ariana, digamos, Ariana, entonces tú tendrías que revisar de quién, del cloro y del plomo, ¿sí? ¿Dónde se encuentra? Símbolos, etcétera. Jennifer, tú tendrías que hacer del sodio y del cromo. Jasmine, del molibdeno, del cobre. Y aquí están los nombres de todos respectivamente. Ya voy al chat un ratito, chicos. Estoy ahorita solo mostrándoles la tarea. Por ejemplo, Carlos, tendrías que ver el yodo, el zinc. Michelle, ahí están tus dos elementos. Emilio, aquí están tus dos elementos químicos que tienes que revisar. Eh, y el compañero Santiago. Por favor, me le hacen llegar al compañero Santiago mm, por mensaje en qué consiste la tarea, ¿no? Tiene que él revisar del fósforo y del potasio, ya, tal como explico aquí. Ya copiaron todos este cuadrito para, ya saben cuáles son sus dos elementos químicos de los que me van a tener que hablar la siguiente clase. Ya. A ver, por aquí estaba algo. Una pregunta. Déjame ver quién es. A Inge, ver, dime. o sea, solo consultamos los dos elementos que nos toca y nos va a hacer como participación, ¿verdad? No tenemos que anotar o hacer el cuadro como tarea o como eso, no entiendo muy bien. No, es una participación nomás en clase. O sea, sí es como una lección oral. No, no me tienes que transcribir nada de eso. O sea, es más sencillo. Próxima clase, o sea, de hecho voy a, eh, como les expliqué la anterior vez, ya quiero que de a poco se vayan un poco liberando, soltando, ¿no es cierto? Porque, claro, no es una clase presencial, pero necesito de cierta manera que todos empiecen a hablar. No son muchos alumnos ustedes ventajosamente, solo que yo tuviese, digamos, 30 alumnos, ahí sí se me haría difícil a cada uno estarle preguntando y hacerle un seguimiento, ¿verdad? Con ustedes, como somos pocos, puede cada uno de ustedes participar, ¿ya? En eso consistiría. Verán, esa es la primera parte, pero de la tarea. Voy ahorita a indicarles la segunda parte. La segunda parte, me voy al mismo documento. Me voy al mismo documento. Ya, espérenme un segundito. Algo pasó aquí. Ya, voy a ingresarme de nuevo. Ahí va.
Miren, la segunda parte, ¿en qué consiste? A ver. La segunda parte, en cambio, es una lección oral que les voy a tomar. Igual, ¿en qué va a consistir? Mire, como es, o sea, una lección oral, o sea, ustedes de ley tienen que tener la tabla periódica a mano, de ley, o sea, van a trabajar con la tabla periódica, no es complicado. Por ejemplo, yo podría preguntarle, se me ocurre, ¿no? Digo, a ver, Michelle, digamos, un ejemplo, ¿no? Entonces yo pongo un símbolo, ahí dice sodio, ¿verdad? Entonces tú tomas, te abro el micrófono y tú dirías, ah, pues el nombre, pues es sodio, ¿no? Sodio, facilito. Entonces yo di el símbolo, ¿no es cierto? Tú tendrías que poner el nombre. Tú con tu tabla periódica cogerías y me dirías, a ver, yo te digo número atómico y yo solamente te abro el micrófono. Entonces tú dirías, ah, pues el sodio tiene 11, profe. Entonces me dices, 11 es un número atómico. Es un metal pesado, es un metal ligero, es un halógeno, es un no metal, es un gas. Entonces van a decir, ah, profe, el sodio es un metal ligero. Entonces yo aquí pondría X, por decir de qué se trata. ¿De acuerdo? Supongamos que yo después voy a soltarme así, digo, a ver, número atómico 78, se me ocurre, vamos con Carlos Villagómez, digamos. Entonces, tú cogerías tu tabla periódica y ¿qué dirías? Ah, ya, 78, con tabla en mano, buscas 78 y dices, ah, facilito, ahí está el platino, profe. Entonces vos pones platino y me dictas tú el elemento, la letra P de papá y la letra T, ¿cierto? De tabla, qué sé yo. Ya. El nombre, facilito, tú me pondrías, a ver, platino, profe. Perfecto. Bueno, aquí se me fue una mayúscula. Ya. Es un metal pesado, es un metal ligero, es un halógeno, es un no metal, es un gas. Ah, profe, facilito, el platino es un metal pesado. ¿De acuerdo? ¿Cómo me doy cuenta si son metales pesados, metales ligeros, halógenos, gases? Tendrán que ustedes ver ahí en la estructura, en su tabla periódica, o sea, en lo que expliqué el día de hoy. ¿De acuerdo? Halógenos, pilas, revisarán cuáles son los halógenos. Revisarán cuáles son los halógenos en su tablita periódica. Eso quedaría como consulta. ¿Listo? Ya, está claro, chicos, está clara la... A ver, vuelvo con ustedes, ya. Está clara la observación, muchachos, está claro cómo es la lección oral que les voy a tomar la próxima clase. Recuerden, son dos cosas que tienen que Para revisar, la ¿sí? próxima clase.